Buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase del contenido 2 de esta primera unidad. Hoy vamos a entrar en el corazón de lo que significa el soporte administrativo dentro de su futura carrera en seguridad ciudadana. Les pido que presten mucha atención, porque lo que vamos a ver hoy es la diferencia fundamental entre ser un simple digitador y ser un verdadero gestor de información. El propósito de este contenido es muy claro. Debemos dotarlos a ustedes de habilidades para tomar datos crudos, datos en bruto, y transformarlos en información que sea estructurada, que sea eficiente y sobre todo que sea auditable. En su contexto, el contexto de la seguridad, un informe técnico no es solo un papel que se entrega, olvídense de eso. Es un registro que puede y será usado para la toma de decisiones operativas cruciales o incluso puede terminar siendo evidencia en un proceso legal. Por eso, en esta materia, buscamos superar radicalmente ese uso de la ofimática, como Word o Excel, como si fuera una simple máquina de escribir digital. Eso es del siglo pasado. Hoy vamos a aprender a emplearla como una herramienta potente de gestión y de análisis básico, indispensable para cualquier tecnólogo. Empecemos con el marco conceptual, la gestión de la información en el sector público y más aún en las entidades de seguridad como la Policía Nacional aquí en Ecuador, LQ 911 o las agencias metropolitanas de control, está intrínsecamente ligada a lo que llamamos gestión documental. Quiero que entiendan esto a profundidad. Un documento, ya sea físico o digital, no es solo texto. Es, en esencia, un registro de una actuación administrativa. Cuando ustedes llenan un parte de incidente, eso es un registro. Cuando se genera una solicitud de recursos, como pedir más chalecos antibalas o mantenimiento para una patrulla, eso es un registro. Y como tal, debe ser tratado con seriedad, rigor y estructura. Aquí entra un concepto que es vital en la administración pública moderna y que quiero que anoten mentalmente: transparencia por diseño, o como se le conoce en inglés, accountability by design. Este principio es fundamental. Sostiene que la transparencia y la rendición de cuentas no son algo que uno añade al final, como si fuera un adorno o una tarea extra número. Deben incorporarse en el diseño mismo de los sistemas y procesos de gestión documental. ¿Por qué es crucial esto para nosotros? Porque cuando aplicamos la ofimática avanzada, lo que buscamos es que esos informes técnicos que ustedes van a generar garanticen 4 atributos esenciales: autenticidad, integridad, trazabilidad y reutilización de la información. Piénsenlo. Si un ciudadano o la fiscalía pide información sobre un operativo en su barrio, el sistema debe ser capaz de proveer esa información de forma transparente y consistente, porque fue diseñado para capturar y mantener la integridad del dato desde el inicio. Las herramientas que vamos a ver hoy, como las plantillas y las funciones de hoja de cálculo, son precisamente los instrumentos para implementar esta gestión documental estructurada en el nivel operativo. Hablemos de la primera parte: gestión documental usando un procesador de texto como Word. Todo documento tiene un ciclo de vida. Nace, creación, se desarrolla, revisión, aprobación, vive, almacenamiento y muere, disposición final. La ofimática interviene activamente en las primeras fases. Un aspecto crucial aquí es el control de versiones. Les pongo un ejemplo real que viví. Estábamos analizando los informes de un incidente grave y existían 3 versiones diferentes del mismo parte, firmadas por 3 personas distintas con conclusiones contradictorias. Eso es un caos administrativo y legal. El control de versiones nos da prácticas para gestionar los cambios en un documento, algo vital en informes que evolucionan. Y esto nos lleva a la estandarización. Debemos asegurar que todos los documentos del mismo tipo, por ejemplo, todos los informes de patrullaje de la zona 9 en Quito, tengan exactamente la misma estructura, el mismo formato institucional y los mismos metadatos. No puede ser que un oficial lo haga en una hoja de cuadros y otro le ponga un tipo de letra gótico. La imagen institucional y la profesionalidad dependen de esto. ¿Cómo logramos esa estandarización de forma eficiente? La respuesta es simple: plantillas de documentos. Una plantilla
Técnicamente, es un documento prediseñado que sirve como punto de partida. En Word, seguro las han visto, son los archivos .docx, contiene el formato, los estilos, el encabezado oficial y los campos predefinidos. ¿Cuál es su propósito? Vinculado a lo que ustedes entregarán, el RAU2. Tiene 3 ventajas clave. Primero, la consistencia. Garantiza que todos los informes técnicos sigan la misma estructura y formato profesional, sin importar quién lo redacte. Segundo, la precisión. Una plantilla reduce errores al predefinir secciones. Evita que al oficial, quizás cansado a las 3 de la mañana, se le olviden detalles clave. Si la plantilla tiene un campo que dice acciones tomadas, lo obliga a llenarlo. Y tercero, la eficiencia. Ahorra tiempo valioso al personal, ya que no tienen que recrear el formato. Una aplicación práctica en su contexto de seguridad sería crear una plantilla .docx para un informe ejecutivo de incidente que ya tenga los campos listos para fecha, oficial a cargo, tipo de incidente, descripción de hechos y acciones tomadas. El oficial se enfoca solo en el contenido crucial. Ahora bien, hemos hablado de los documentos de texto, pero ¿qué pasa cuando la información no es narrativa, sino que son datos? Listas de incidentes, horarios de personal, inventarios de equipo. Ahí es donde entran las hojas de cálculo, como Excel, y aquí es donde la mayoría de la gente se queda en lo básico. Nosotros no. Para sus informes técnicos, el RAU2 se requiere que automaticen la validación y el cruce de datos. Empecemos con las funciones lógicas. Estas funciones permiten que el programa, Excel, tome decisiones basadas en condiciones. La estructura condicional básica es la función SI. Su sintaxis es igual a SI paréntesis, prueba lógica punto y coma valor si verdadero punto y coma valor si falso paréntesis. Por ejemplo, para clasificar un equipo en inventario, igual a SI paréntesis C25 punto y coma activo punto y coma para bajas paréntesis. Pero en seguridad la realidad es compleja. Para eso anidamos las funciones I, AND, I, OR. La función y exige que todas las condiciones sean verdaderas para dar un resultado. La función O exige que al menos una condición sea verdadera. Vamos a la aplicación. Queremos clasificar automáticamente la prioridad de un incidente registrado en el ESU 911. Usamos OnC, AEText, IBASText, zona norte, OnText, incidente, robo, text, prioridad alta, text, prioridad normal. Solo si ocurre en la zona norte y además es un robo, se marca como prioridad alta. Estamos automatizando la clasificación. Esto me lleva a la segunda familia de funciones, la más importante para la gestión de datos, las funciones de búsqueda, específicamente buscar, lookup en inglés. ¿Qué hace buscar? Busca un valor específico, como una cédula, en la primera columna de una tabla, la matriz, y devuelve un valor asociado de la columna que tú le indicas, como el nombre. ¿Por qué es crucial? Porque es la herramienta clave para mantener la integridad referencial en las hojas de cálculo. Evita la duplicación de datos y los terribles errores de transcripción. Les doy el ejemplo exacto. En una bitácora de incidentes, el operador en la columna oficial a cargo solo debe ingresar el número de cédula, el ID del oficial. Luego, la función buscar toma ese ID, va y busca en otra hoja limpia llamada maestra de personal y extrae automáticamente el nombre completo y el rango del oficial. El dato siempre es correcto y consistente. Si el operador se equivoca al digitar la cédula, la función simplemente no encontrará nada, evitando que ingrese datos sucios como Juan Pérez, con S. Muy bien. Ya sabemos estandarizar con plantillas, clasificar con SI-AEBO y cruzar datos con buscar-B. Ahora, ¿qué hacemos con esa montaña de datos limpios? Aquí entra la herramienta principal para sus informes técnicos, las tablas dinámicas. Una tabla dinámica es una herramienta interactiva de Excel que permite resumir, agrupar, contar y analizar grandes volúmenes de datos tabulares y lo hace de forma rápida y flexible.
Tienen una hoja con 50.000 registros de incidentes de Guayaquil. El comandante no quiere ver la lista. Él necesita respuestas a preguntas de gestión, como cuántos incidentes de cada tipo ocurrieron por zona el mes pasado. La tabla dinámica responde esto en segundos. Para usarla, la preparación de datos es obligatoria. Los datos de origen deben estar limpios, sin filas, totalmente en blanco, y cada columna debe tener un encabezado único y descriptivo. Luego, el procedimiento. Seleccionan una celda en los datos Right Arrow pestaña, Insertar, Right Arrow tabla dinámica. En el panel de campos, arrastran los campos al área de filas, zona, columnas, tipo incidente. Y la clave, el campo ID incidente, o cualquier campo único, al área de valores. Es vital que en valores el cálculo esté configurado como cuenta y no suma para contar los incidentes. La tabla resultante es el informe técnico que resume la frecuencia de incidentes por área y tipo, listo para el análisis y la toma de decisiones. Finalmente, hablemos de los errores más comunes. Error común 1 en tablas dinámicas. Profe, los datos no se actualizan. La mitigación. La tabla dinámica no se actualiza sola. Deben hacer clic derecho sobre la tabla y seleccionar Actualizar. Error común 3. En las funciones, los temidos errores número n barra a, número r, e, f, o número d, i, umbe barra 0. El número n barra a no encontrado es común en buscar cuando el id es incorrecto. La mitigación para evitar entregar informes con estos errores poco profesionales es gestionarlos usando la función si.error y ferror. Envolvemos la fórmula de buscarve dentro de ella, igual a si.error, buscar a 2, maestra -- personal, 2, falso, oficial no encontrado. Esto intenta hacer el buscarv, y si falla, muestra el mensaje controlado y profesional, oficial no encontrado. Como ven, todo está conectado. Pasamos de la teoría de transparencia por diseño a la consistencia con plantillas. Aprendimos a usar CI y O para clasificar y buscar para garantizar la integridad de los datos. Y cerramos con tablas dinámicas para analizar y resumir esos datos en informes técnicos reales, RAU2. Hemos dejado de ser máquinas de escribir digitales y nos hemos convertido en analistas básicos de información. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.